Muy bien, amigos, seguimos en la semana de candidatos previo a las elecciones nacionales de este domingo 26 de octubre. Obviamente se vota en todo el país, pero la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires. Jorge Tayana es primer candidato de Fuerza Patria en ese distrito y hoy está visitándonos. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, che. Con Muy expectativa, con un poco de ilusión, con un poco de cagazo, un poco de todo eso. Bueno, pero eso es un buen síntoma ante una Sí, elección. estamos vivos. Porque quiere decir que estamos vivos, que es una elección donde se ha generado cierto clima, porque ¿te acordás que hace un par de meses decían, no, no va La a haber libertad clima, raza. sí, la libertad raza? Yo creía que no, pero era no solitario, pero una voz minoritaria en general. La idea Bien. es que era muy difícil, y bueno, resulta que sí se les puede ganar. Sí se les ¿Con puede qué te ganar. encontraste en esta campaña, en tus recorridas, en tus actividades? No solamente en los Con, anillos militantes, sino en general, en la en gente general. más común, ordinaria, bueno, con dos o tres cosas. En los más propios o en los que votan peronismo tradicionalmente, un primer mensaje era únanse. Primero en tono de pedido y después en tono más enérgico. Imperativo. Únanse. Claro. Eso lo logramos, digamos. Lo segundo era la plata no me alcanza. Y eso era a todos los niveles, militante, no militante. La plata no me alcanza. Y eso también fue variando. Era la plata no me alcanza para fin de mes, a la plata no me alcanza para el 20. Hasta que los últimos días ya es apenas puedo pagar los servicios y ya me quedo sin plata el 10. O sea, sí pareciera un agravamiento de la situación, sobre todo en la clase media y baja, la que tiene un salario, en un comercio, en un empleo público. Hay lugares donde se gana por limpieza por barrido, viste la gente que es el barrido de las calles, que yo, 250.000 pesos. O sea, hay situaciones de ingresos muy, muy bajos y costos muy altos, sobre todo en los servicios y en la alimentación. Eso sí se nota y pareciera haberse agravado, no ha mejorado. Bien. En la provincia de Buenos Aires está claro cómo se define quién gana, quién no gana. ¿Quién va a ganar el domingo a la noche? ¿El que saque más votos a nivel nacional, el que meta más diputados, el que menos pierda con respecto a la última elección, el que más gane? ¿Cómo se mide políticamente el resultado del domingo? Yo creo que va a ganar el peronismo, porque va a demostrar, 2 años después de una derrota muy fuerte, porque no solo fuimos derrotados, sino que fuimos derrotados con una distancia importante y por un personaje que no entraba en el cálculo prácticamente de nadie. O sea, ¡blum! Sí. Y nos dejó a todos pato para arriba. Sí. En ese sentido, creo que vamos a hacer una buena elección y vamos a hacer una buena elección en varios de los distritos principales del país. Con lo cual yo creo que va a ser un triunfo nuestro. Creo que el triunfo es nuestro. El triunfo es la oposición se puso de pie. Bien. Y el oficialismo perdió un montón de votos. Creo que esa va a ser la lectura. En el medio te vas a tener 400 lecturas. Cada uno va a decir su cosa. Todas ciertas y todas falsas. Claro, pero digamos, me parece que en eso, y creo que en eso tuvo mucha importancia el triunfo del 7 de septiembre. El triunfo del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones locales, cambiaron el humor político y la correlación de fuerzas. Así fue como un mensaje: el peronismo gana. El peronismo que estaba derrotado, que no se podía unir, que se dividía por todos lados, que en muchos lados adelantó elecciones para perder rápido y no pagar precio. Bueno, resulta que al final no. Y eso produjo una ola de optimismo o de esperanza en mucha gente. ¿Esperanza por qué? Bueno, porque así como se habían decepcionado de nuestro gobierno y votaron a Milei, que es un voto audaz, por decirlo poco, me parece que el desaliento frente a Milei crece. Por varias razones, algunas económicas, tanto del mundo financiero como de la plata cotidiana que no te alcanza, el tema de las denuncias de corrupción, que pega muy en el centro de gravedad del poder, y el trato cruel, ¿no? Lo de la crueldad del gobierno, a los jubilados, a los discapacitados, a los del Garrahan, todo eso. Yo creo que ese
paquete de cosas golpeó mucho al gobierno. ¿Y vos dirías que vuelve al peronismo ese desencantado, Jorge? Una parte sí. Primero, porque somos la única oposición real, salvo la izquierda, que es una oposición real, pero es una oposición sin posibilidades, que solo puede ser testimonial, porque no tiene posibilidades de ganar elecciones. Entonces, una parte del voto peronista va a volver ahí. Lo que pasa es que con eso lo que estamos logrando es una cosa muy limitada, que es que se cumpla nuestro objetivo de frenar a Milei y obligarlo a cambiar de rumbo, ¿no? Es decir, se te viene el tsunami, entonces vos construís una escollera y decís, muchachos, hagamos la escollera, que no se ahogue nadie y después vemos. Bueno, Bien. el después vemos va a haber que Falta, elaborarlo, claro. y eso no es un voto garantizado de nadie. Va a haber que construir en estos 2 años no solo cómo se logra cambiar el rumbo a cosas de Milei y cómo convive Milei con el Parlamento de una manera distinta a la que... Hay que acordarse que él comenzó hablando en contra, ¿te acuerdas? Hablando de espaldas al Parlamento. Sí. Ya eso fue de un simbolismo mayor del que le atribuimos en su momento. Ya, bueno, salió afuera, hace calor, pero... No, evidentemente era una forma de decir, este órgano o este poder a mí mucho me le frega, digamos. ¿Santilli es mejor candidato que Spert? Yo creo que son todos iguales, ¿Por qué? porque son todos Milei, porque todos representan esa misma política. Lo otro son las máscaras del teatro, Marketing. claro, son personalidades distintas, eso está bien, pero me parece que lo que los une es el seguimiento a una política, y eso es una política que es de destrucción del Estado argentino, de afectación fuerte a las familias en sus ingresos, incluso en su integridad. La fragmentación se da a nivel no solo social, sino también en unidades más pequeñas, y además toda esta sumisión a Estados Unidos y a Trump, que es otro señor con bastante poco equilibrio, que es una cosa que creo que irrita a los argentinos. Los argentinos no creemos que somos un país de miércoles, ellos usan otra palabra, y entonces la denigración y la autodenigración y el castigo a la autoestima, que ha sido una de las características del gobierno Milei, y que es una cosa que ya viene, eso lo sabe, lo escribió Bannon, está todo, se puede saber bien eso. Creo que los argentinos en general van a resistir esa idea. Los argentinos, al contrario, se nos puede atacar por soberbios, pero digamos, Sumisos no nos gusta, ¿no? Sumisos no nos gusta y humillados tampoco. Y la verdad es que la imagen que dio la delegación argentina en el encuentro con Trump fue penosa. También tuvo, además de su voluntad de mostrar sumisión en el caso de Milei, también tuvo un poco mala suerte, porque él estaba contento, lo habían llevado a la Blair House, tenía la entrevista, pero llegó tarde el otro, que volvía de Egipto, de con Israel. sueño y mal humor. Se sentó, no hubo reunión lo pusieron antes con los platos sin servir ahí, y con todos los tipos con los micrófonos arriba de la cabeza por el tema Medio Oriente, que era el tema del día. Y el presidente argentino hace un speech que es básicamente un me rindo hasta usted es un fenómeno, qué sé yo, pero que no le hacen interpretación. Entonces, como no funcionaba, Trump no entendió nada de eso. Claro. Pero peor que le dijo, ¿le hacemos interpretación? No importa, dijo. O sea, no importa escuchar al presidente que está en visita oficial, lo cual fue un golpe porque además salió sin ningún anuncio. Ahora ya han salido ya con el tema del swap y eso que se hablaba, pero el tipo se fue de la reunión sin nada y con una reunión que quedó achicada, ¿no? Con toda esa cosa de la prensa, o sea, perdió protagonismo y relevancia, que es lo que quería lograr Milei con Trump. Me quiero meter un poco ahí con riesgo de que nos vayamos un poco por las ramas y trataré de volver a la elección, pero no son muchos los candidatos o los dirigentes que hablan de política internacional. Fuiste canciller
Se está discutiendo mucho esto, porque obviamente la subordinación que tiene el gobierno de Milei a la gestión de Trump es bastante inédita. ¿Qué tipo de posicionamiento debería adoptar el peronismo en términos de política internacional? Bueno, algo parecido a lo que adoptamos en mucha coordinación con Brasil en los tiempos de Lula, la primera etapa y la segunda etapa de Lula y la primera de Dilma, y en los tiempos de Néstor y Cristina. Es decir, Argentina tiene que hacer dos cosas. Una, haber ingresado a los BRICS, que nos sacó, porque los BRICS no es un organismo que te impone reglas financieras. Perdón, nada. pregunto desde la ignorancia. ¿Se puede volver a entrar una vez que te fuiste? Sí se puede. Ahora, nos van a hacer sudar la gota gorda, Claro. porque, viste, ellos te dicen, lo invito al club, y cuando vos vas al club, llegás a la puerta y decís, ¿sabe qué? No me interesa estar en este club. Este club de mierda. Claro, esa es como la frase famosa, yo nunca aceptaría a alguien como Claro, yo en este club. claro. Digamos. Parece Nunca formaría parte de un club que me acepte a mí como miembro. Parece Groucho Marx, digamos. Entonces, el tipo nos sacó de ahí, que eso es un problema, porque ahí están, yo miré los 10 primeros destinos comerciales de la Argentina, y son como 7 están ahí adentro. Está Brasil, está China, está India, está Vietnam, después tenés Chile, el sexto es Estados Unidos, de exportaciones estoy hablando, no estoy hablando de intercambio total. Después tenés Perú, después tenés uno más, y décimo tenés Países Bajos, que en realidad es Rotterdam, o sea, es la entrada a toda la Unión Europea. Y nosotros de todo eso tiramos los BRICS, tampoco avanzamos con la Unión Europea, que en la medida que se distancia de Estados Unidos, uno puede decir, bueno, a ver si hay algún espacio para mejorar lo que se había conversado o para conseguir alguna cosa. No, hemos destruido la integración regional, el Mercosur también está medio muerto, la UNASUR no se la reflotó. Entonces jugamos todas las cartas a Estados Unidos y el Reino Unido. Y eso no parece una gran política. Ahora se van a cumplir 20 años del ALCA. Entonces, el no al ALCA tenía un sentido muy, muy claro. Todos los estudios de la Cancillería decían es un competidor en comercio internacional, no es un socio de Estados Unidos. Entonces, el no al ALCA tiene mucho de decir, no, yo no puedo subordinarme a un acuerdo de libre comercio con vos, que vendés lo mismo que vendemos nosotros y que vas a hacer pelota. Y que, Me regalo, claro. No hace 50 millones de toneladas de maíz como hacemos nosotros, hace 340 millones de toneladas de maíz. O sea, nos iba a barrer en los mercados agrícolas, que son los que tenemos nosotros, y además nos iba a destruir la industria, que siempre es floja, siempre necesita alguna protección y no tiene la escala ni la dimensión. Eso solo se podía corregir jugando con el Mercosur. Eso fue la razón del no al ALCA, más allá de la cosa ideológica y si te gusta más uno que otro. Pero la verdad es que ese negocio no nos convenía y nos sigue conveniendo menos ahora, que en términos relativos Estados Unidos es menos importante en el mundo que hace 20 años, sobre todo desde el punto de vista económico y financiero. ¿Y los Entonces, BRICS sí nos convienen? yo creo que sí, por dos razones. Primero, porque se están ampliando cada vez más. O sea, están incorporando países, se suma Indonesia, que es un país de 270 millones de habitantes. Se va a sumar de observador Turquía, se van sumando varios. Egipto va a estar. Tenemos muchos países ahí a los cuales podemos venderle y hacer cosas con ellos. Y que además tiene un modelo de intercambio y de cooperación mucho menos impositivo y más cooperativo, en cuanto a transferencia de tecnología, en cuanto a facilidades, en cuanto a condicionalidades, etcétera, etcétera. Bueno, no se ha visto que China, en el caso del swap de 18.000 millones, nunca impuso ninguna condicionalidad. Lo dijo el propio Milei. Acá, antes de darlo, ya el tío Scott había dicho, bueno, tiene que pelearse con China y hagan tal otra. O sea, es distinto. A nosotros nos conviene ese mundo y además ese mundo se está ampliando y confluyendo con lo que se llama el sistema de cooperación de Shanghái, la ruta de cooperación de Shanghái, que tiene toda una presencia en Asia Central y va hasta India y China, y que
tienen muchas posibilidades también de intercambio y de cooperación tecnológica con transferencia de tecnología, que no es una cosa que encontrás en todas partes. Y eso además es una lección. China e India son países rivales que tienen hipótesis y tienen armas atómicas y que no son la mejor amistad del mundo, por decirlo de alguna manera. Han hecho 3 guerras desde que la India es independiente y China es la China popular, ¿no? Y sin embargo, pueden convivir perfectamente en ese espacio, buscan soluciones, hacen acuerdos y trabajan. Entonces, era lógico que ese era el territorio que nos convenía a nosotros, junto con un fortalecimiento de la integridad regional. ¿Por qué la integridad regional? Porque si no tenés una voz muy chiquita, tenés que hacer que te escuchen. Este es un mundo, el mundo de la multipolaridad, digamos, es un mundo pesado, es un mundo con pocas reglas. Y además Estados Unidos está tratando de violar las últimas reglas que quedaban, ¿no? Es decir, ahora bombardea, ha dicho que puede atacar México si hay narcoterroristas, lo mismo hunde barcos en el Caribe que dice que son de narcoterroristas, pero otros dicen acá se murieron 2 pescadores de Trinidad y Tobago. Es decir, hay una situación delicada desde el punto de vista internacional, y si tenemos una voz muy pequeña y muy aislada, No nos escucha nadie. no se escucha nada. Apostamos todo a que nos proteja. Eso también es otra de las jugadas, ¿no? La jugada del gobierno es El caballo del lo comisario. que pedía, claro, lo que pedía Estados Unidos hace mucho tiempo. Por eso a Estados Unidos no le interesa que Argentina tenga una defensa de verdad, una defensa nacional, fuerzas armadas de verdad. Estados Unidos promueve que en América Latina se desarrollen las guardias nacionales, como hay en Costa Rica, como quedó, es decir, que no sean verdaderos ejércitos para defender la soberanía, sino que sean un complemento para la frontera, Claro. para el crimen organizado, para ayudarlos a ellos en la lucha contra el narcotráfico, contra delitos complejos, la trata de personas y esas cosas. Pero nosotros necesitamos tener fuerzas armadas. Necesitamos fuerzas armadas porque, primero, no hay país que se precie que no tenga fuerzas armadas y que les tenga algún peso en el mundo. Pero segundo, pues tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera. Y el reclamo de esa potencia extranjera por la ocupación de las islas que hace, le da acceso al reclamo sobre la Antártida. Y no es una tarea menor si uno piensa que la Antártida tiene solita casi el 70% del agua dulce del mundo. Jorge, vuelvo a la discusión Volvamos. legislativa. Vamos. Me quedaría charlando de esto, pero bueno, lamentablemente las elecciones son el domingo y tenemos que volver a lo que va a pasar acá. ¿A qué congreso te imaginas que vas a entrar? Te lo pregunto por lo siguiente. Esta misma composición legislativa, esta misma Cámara, lo voy a sintetizar, aunque no es exactamente así, le votó todo a Milei en un principio y no Sí. le votó nada a Milei en los últimos 6 meses. Es decir, la aritmética, la matemática no sirve o no alcanza para explicar el comportamiento de las cámaras. ¿A qué congreso vas a entrar en diciembre? Voy a entrar en un congreso que va a tener un bloque opositor, el del peronismo, que se va a mantener unido y va a estar fuerte como los 2 primeros años, que todo el mundo hablaba de las tensiones, pero se votó más o menos siempre juntos y se mantuvo una posición, primero en aislamiento, ¿no? Al contrario, el gobierno hizo una serie de alianzas para establecer un cordón sanitario. No te acerques, eso es como siempre hicieron lo mismo cuando pierde el peronismo, ya sea porque lo derrocan o porque pierde electoralmente, digamos. Se lo aísla y se lo pone como una enfermedad contagiosa, entonces le hacen un cordón sanitario. Ese cordón sanitario funcionó por lo menos 1 año y pico. Nadie votaba con los nuestros. Después eso empezó a cambiar porque varios de los que apoyaban o dejaban hacer o sentían que tenían que tener consideración con el gobierno, se empezaron a horrorizar de las cosas que hacía el gobierno y se empezaron a apartar. Ahora el gobierno está en una ofensiva por pedido de Estados Unidos, además esto no es una originalidad y del fondo, dice ustedes tienen que ampliar la sustentabilidad política, cambien el gabinete y hagan un poco de alianza porque si no esto no va a andar bien. Entonces no se sabe en qué medida, pero parte de eso va a suceder. Con eso ellos van a tratar de lograr un gobierno que parezca más amplio y que vuelva a acercar a sectores intermedios que van y vienen en el Poder Legislativo. Mientras tanto, ellos tienen muchos conflictos en el propio Poder Legislativo porque se atacan entre los
subbloques que armaron y se agreden, digamos, han demostrado una mala praxis grande y una falta de profesionalismo grande en los diputados que han llevado. Veremos cómo es la nueva composición y cuánto la reemplazan. Ellos tienen un objetivo que es tratar de mantener ese tercio que les permita sostener los vetos. Eso, 87 diputados, ¿no? 87. Pero eso lo que demuestra, en realidad, es la vocación autoritaria del gobierno. Es decir, porque además cuando la insistencia voltea el veto, tampoco cumple. Dice, no tengo plata, no la encuentro, no tengo la billetera encima. Parece esos amigos, viste, que no pagan nunca. Sí, Dice, sí, pagame que después te doy. Pagame que después te doy. No es así. Pero vamos a tener eso. Es una Cámara de Diputados que muchos de los que están en ella y tenían experiencia no tienen una gran opinión, en el sentido que los debates son bajos, hay más insultos que debates, y dice, bueno, tenés que prepararte. Yo espero que esto mejore, porque en realidad lo que va a haber que discutir ahí, más temprano que tarde, es cómo se comienza un proceso de reconstrucción de la Argentina, con vistas a que sea un programa amplio de partidos y de fuerzas sociales y económicas y de todo tipo, con vistas al 27, porque el país va a salir muy mal. O sea, Milei dice, ojo, no vayan para atrás ahora, que hemos hecho mucho esfuerzo y que si seguimos adelante, todo esto sale bien. Así que no aflojen ahora. Ajá. Ese es el mensaje. La verdad es que yo creo que eso es un error conceptual. El gobierno, el plan de Milei, la estrategia económica de Milei, no es que pueda fracasar o que va a fracasar, es que ya fracasó. O sea, ya pasó eso. Él no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta, pero los mercados se dieron cuenta. Cuando Trump dice que no lo va a apoyar si pierde las midterm elections, las elecciones de medio término, dice el tweet, que no es tweet, sino es de la otra cosa, está diciendo una cosa tremenda. ¿Y qué pasó al día siguiente de eso? Todos los mercados se cayeron. ¿Por qué se cayeron? Porque en realidad el mundo financiero piensa que el gobierno de Milei va a tener un mal resultado electoral. ¿El mercado piensa eso? Bueno, evidentemente, yo no lo dicen otra cosa, pero a la hora de mover la plata, cuando Trump dijo eso, no lo vamos a apoyar si ganan los otros, salieron todos corriendo a vender los bonos. El gobierno no fue decir, bueno, no pasa nada porque vamos a ganar, así que no se preocupen. Fue decir, no, está hablando del 27. Claro, se hizo el distraído, digamos. Y Trump no tuvo que escribir, no, estoy hablando de las de medio término. Sí, insistió. Eso es una extorsión. Entonces puede ser que busque amedrentar a la oposición o al votante que dice, che, esto va a ser un lío, si acá se va toda la miércoles, hay que tener cuidado. Eso. Pero me parece que sobre eso va a privar un sentimiento de que no podemos estar manejados por tweet por el señor secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es secretario del Tesoro de Estados Unidos, es como el ministro de Economía, ¿no? No es la Reserva Federal, no es el Banco Central, es el señor Scott Bessent. Este señor lo que está haciendo es salvar a sus amigos comprando pesos argentinos, que es una originalidad extraordinaria, y vendiendo dólares. ¿Para qué? Para mantener el dólar bajo y para que sus amigos son así porque era trader, como Caputo, salgan de la bicicleta, del carry trade, y puedan comprar los dólares a un precio relativamente bajo. Pero ni siquiera eso le está saliendo bien, porque el dólar sigue la presión sobre el dólar. Hoy siguió subiendo. Y es probable que mañana también. Y eso que tenemos, todos los días manda 2 tweets el señor Bessent, ya no uno. O sea, es un ministro de Economía en ejercicio. Yo creo que habría que invitarlo a que venga. Y ya no alcanza. Y no alcanza. Che, Jorge, ¿por qué no se armó el debate con Santilli? ¿Te hubiera gustado? Me hubiera gustado. Yo le puse unas condiciones que él no aceptó. ¿Cuáles eran las condiciones? Las condiciones son muy claritas, pues se las escribí en un tuit a él y a la señora Karen que estuvo después. Las condiciones eran, discutamos la emergencia pediátrica en el Garrahan con los médicos, los enfermeros y los trabajadores del Garrahan. Discutamos el tema de ¿la emergencia universitaria? La emergencia universitaria en una universidad del conurbano, con
público, de los estudiantes y de los docentes, discutamos el tema de la discapacidad de la misma manera. Si yo planteé 5 o 6 escenarios con 2 condiciones: que pudieran participar los afectados, y 2, que no fuera monopolizado por una sola señal, sino que estuviera abierto a todas las radios o televisión que dicen. No contestaron nunca. No quisieron. No quisieron, no. Che, Ellos se aferran al modelo TN, que me parece que es un modelo que ya ha superado los tiempos políticos. ¿Y cómo vas a discutir la emergencia pediátrica del Garrahan sin la participación, sin lo que pueden decir los señores del Garrahan? Eso es una... Te pregunté por diciembre, ahora te pregunto por el lunes. No te quiero preguntar pronósticos del domingo, si Sí. va a ganar el peronismo, cuánto pensás que vas a sacar, etcétera. Por ahí te lo termino preguntando en un ratito. Pero me interesa pensar o preguntarte qué pensás que va a suceder el lunes. Decías, bueno, el gobierno va a tratar de volver a convocar a distintos sectores que en algún momento lo apoyaron. Supongo que te referís Bueno, a los gobernadores, a Provincias Unidas. Sí, el gobierno también está anunciando al presidente un cambio de gabinete que se va a dar ahí. ¿Eso ¿No? lo das como un hecho? Bueno, él dice eso, que va a cambiar su ministro, que se va Cuño Libarona, que se va el canciller, además de que se va Bullrich y se va Petri, porque tienen que ir al Congreso. Porque tienen que ir al Congreso. O sea que él aparentemente no va a esperar a diciembre para eso, y en este relanzamiento del gobierno después del resultado electoral, que debe sospechar que no va a ser por lo menos todo lo bueno que él querría, va a decir, bueno, hacemos un relanzamiento, como intentó lanzar el diálogo por el presupuesto, y Armó esas mesas, y Martín Menem armó esa mesa. Esa mueblería en la que se convirtió la Casa Rosada. Claro, armó una mueblería para ver quiénes discutían o estaban dispuestos a discutir el presupuesto. La respuesta del bloque nuestra fue muy criteriosa y sensata. No, el presupuesto se discute en la Comisión de Presupuesto. Vayamos a discutir en la Comisión de Presupuesto, que es donde corresponde, y no busquemos una rosca. Sí. Ya Tenía un presidente complicado la Comisión de Presupuesto. Tenía un presidente complicado, pero que estuvo muy activo en evitar que se discutiera el presupuesto durante 2 años. Este ya era el tercero, digamos. Y me parece que junto con la figura de Esper y la cheques y depósitos del narcotráfico, también se cae la idea de tener al frente de la Comisión de Presupuesto un insultador serial, y que además no quería ningún tipo de diálogo. Me parece que eso también es parte del cansancio y de la reacción que hay en la sociedad. Has visto que el presidente trata de no insultar ahora, salvo cuando No le queda otra. se no lo puede saca, que es controlar. frecuente, pero, Claro. pero digamos, está claro que él trata de no hacerlo ahora, mientras que antes buscaba elementos para buscar la denigración y la descalificación de los argentinos en general, lo que yo creo que no es un tema menor, porque creo que buena parte de lo que ellos denominan la batalla cultural, y que también está guionada hace rato por varios teóricos de la ultraderecha, es esa, ¿no? El castigar la autoestima. O sea, un pueblo sin autoestima no puede andar bien, no puede hacer esfuerzos, no va a sobreponerse a las dificultades que hay y que van a haber, porque todos vemos una realidad que es muy compleja y que es difícil. Y entonces creo que esa estrategia de descalificación y de golpear la autoestima, ellos la van a tener que mantener. Jorge, te comparto una apreciación para saber si coincidís. En los últimos 20 años, salvo esta elección, lo que se discutió en la Argentina cada vez que nos sometíamos a un proceso electoral era Cristina sí, Cristina no. Desde el 2005 en adelante, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, Cristina sí o Cristina no, kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Me da la sensación de que este domingo se vota más en virtud de Milei sí, Milei no, que lo que se está plebiscitando es la gestión del presidente. ¿Coincidís con esto? En buena medida sí. Ahora, creo que las otras discusiones no eran solo Cristina, era el peronismo. O sea, yo creo que eso lo decía Néstor, ¿no? Cuando nos dicen kirchneristas es porque quieren bajarnos el precio al peronismo, que tenía más fuerza. Entonces, creo que sí, que va a ser un examen básicamente sobre Milei y anti-Milei. Pero también va a haber una evaluación de cuánto y cómo se ha recompuesto el peronismo luego de la derrota electoral del último gobierno. O sea que es un tema importante, porque por alguna razón perdimos las elecciones.
¿La boleta única nos conviene, nos perjudica? A nosotros nos perjudica. ¿Por qué? Porque, primero, los adultos mayores, que en su mayoría nos votan a nosotros, dado que este señor los hambrea de una manera desconsiderada, tienen rutinas, no ven bien, cuesta cambiar hábitos y se van con una boleta de este tamaño y que más no llevan. Lo que está acostumbrado es agarrar una boleta que se le acerca a alguien del partido, sabe que es el partido que le gusta, radical, peronista. Los radicales, sabés que solo en Córdoba van con la lista 3. En todo el resto del país no está la lista 3. Y la histórica lista 3. No está. O sea, hay muchos radicales que no saben qué hacer, porque una cosa es votar tu lista 3, aunque andes flojo y no te guste mucho, y otra cosa es votar cualquier otra cosa. Lo cierto es que hay dificultades para entender cómo es el sistema, que no vas con la boleta, que la boleta no tiene sobre y que además tampoco vas a tener el cuarto oscuro tradicional. El cuarto oscuro era, vos te daban una mesita, te daban tu sobre, te pedían el documento, entrabas a un cuarto, cerrabas la puerta y te quedabas mirando. Mirabas las boletas, si todos tenían, si querías cortar o no. Qué lindo momento, ¿eh? Era divertido. Lindo Además, momento. Es un momento como de soledad, pero con el mundo de la política. Un momento de pleno ejercicio de soberanía ciudadana. Exacto. Y entonces lo hacías, lo ponías, el sobre que no se cierra bien, salías y lo tiraban. Ahora el tipo va a entrar y en el cuarto van a estar el presidente Messi y los fiscales. Y él lo van a mandar detrás de un biombo, o a ella, a que ponga la marca. En el caso de la provincia es una sola marca, porque solo se eligen diputados nacionales. En el caso de Cava son 2 marcas, porque se elige senador y diputado. Lo que ya también es más complejo, porque votarlo de abajo es distinto que votarlo de arriba. Entonces, a nosotros eso en general no nos conviene. En algunos lugares, después hay que doblarla 4 veces, o sea, 2 veces, para que queden 4. Es un procedimiento más complejo para los que no tiene práctica. Creo que en Mendoza hubo unas elecciones y la primera vez que lo aplicaron fue un 20% voto nulo, una cosa así. La nuestra, como es una sola categoría, es más fácil, y la verdad es que lo que yo he visto, y que eso ha sido una directiva partidaria, es, muchachos, chicas, las últimas semanas, dedíquense a hacer, ya hemos hecho boletas gigantes. Para explicar. Y explicamos, y videíto, hay que votar acá, la nuestra es la columna 7, la blanca, que tiene la bandera blanca que ondea, hay que poner el cuadrado, porque hay gente que se le ocurre otra cosa. Tachar todas las que no le gustan. Claro, por ejemplo, borrarlo a Esper, que está de punto, y yo no quiero nada. No hagas eso porque anulas el voto, digamos. Entonces, y además, nosotros tenemos en general, tanto adultos mayores, como abajo, en la base social, un electorado con menos nivel de instrucción y práctica de lectura que varios de los otros partidos, que tienen más clase media acomodada como su base de sustentación. Así que es un poco más difícil para los nuestros que tienen. Sin embargo, la boleta única también es la que generó que Espert estuviera en la boleta, porque si no hubieran podido reimprimir solamente sus boletas y lo hubieran resuelto. Por casarse con la boleta única. Jorge, tengo una mala noticia, que es que nosotros no estamos subordinados a Trump, pero sí a la dinámica del algoritmo. Eso significa que esta charla va a terminar con un ping-pong y que todo lo que conversamos seguramente se vea mucho menos que esto que vamos a hacer ahora. Bueno. Así que son preguntas muy sencillas. Habíamos hecho 2, algunos personales, otros políticos. Vamos a hacer el político, que me parece lo más interesante. Bien. No hace falta que respondas con una sola palabra, pero bueno, son disparadores. ¿Cuál sería el primer artículo de tu ley bases? Suponiendo que tenga que haber una ley bases, sí. Independencia económica. ¿Reforma laboral, sí o no? Sí, para proteger a las nuevas formas del trabajo y para disminuir el trabajo en negro. Es decir, al revés de lo que dicen ellos. ¿Impuesto a las grandes fortunas, permanente o excepcional? Creo que hay que hacer una reforma del sistema tributario completa y que elimine la evasión y la elusión fiscal y tenga una escala progresiva de impuestos. ¿Hay algo de lo que pasa en redes sociales que debería ser regulado? Sí, varias cosas. Primero, que paguen impuestos los grandes, porque está muy concentrado y lo que han logrado los grandes de las redes sociales es no pagar impuestos en ninguna parte. Andá a quejarte y tenés que ir a Dublín a presentar una queja.
Uno. Dos, hay que evitar la concentración. Dos, hay que lograr que las noticias circulen y que circulen ampliamente y en todos los sentidos, y no que el algoritmo te restrinja a ver lo que ellos entienden que vos querés ver y vos terminás viviendo en Narnia sin saber nada. En mi algoritmo gana el peronismo por 70 puntos. Claro. Y tercero, tendría que haber algunas medidas más serias contra las fake news y contra los abusos que hay, porque hay muchas prácticas que sabemos que después llevan a abusos y a delitos concretos. Y con el tema de la importancia que tomaron y el dinero que ganaron, lo que han hecho, en vez de autorregularse o buscar una regulación razonable, se han tirado a hacer lo que se me ocurra y que se la banque la gente porque la gente lo requiere. ¿Qué político te cae bien aunque piense muy distinto a vos? Federico Pinedo. El expresidente. El expresidente. No, porque realmente creo que es un señor que obviamente piensa distinto que a mí, pero creo que es un señor respetable, que tiene su conducta. ¿Crees que es recíproco que si le pregunto a él puede decir Jorge Tayana? Creo que sí. No lo sé, nunca lo entrevistamos. Yo creo que sí. Es un tipo interesante, bien formado. Atención con esta. Si tuvieras que cantar una canción en el Movistar Arena. Y la marcha. El próximo gobierno debería pagar, refinanciar o desconocer la deuda. Primero estudiarla para ver qué de la misma es legítima. Ese tiene que ser el primer paso. Y después ver qué hacer con eso. Para el equilibrio fiscal, ¿más recaudación o menos gasto? Más recaudación y mejor gasto. ¿Yuan o dólar? ¿Yuan o dólar? Pesos. Bien. ¿La inteligencia artificial, oportunidad o amenaza? Es una gran oportunidad y también es una amenaza. Es decir, es como la energía atómica. Es una gran oportunidad para hacer reactores, para hacer radioisótopos, pero también hay 15.000 bombas atómicas dando vueltas por el mundo, ¿no? Elecciones cada 2 años, ¿sí o no? Tenemos un debate, que eso es parte de ese debate, pero me parece que el debate es sobre los mecanismos de participación de la ciudadanía, que están bajando, y en todo los Latino Barómetro, en todas las cosas se ve que la voluntad de participar desciende. Eso es malo. O sea, tenemos que pensar cómo hacemos para tener una mejor participación democrática. En eso yo pondría si cada 2 o cada 4. Los uruguayos van cada 5 y listo. Nosotros tenemos cada 2 y eso es un permanente empezar y hace que el gobierno tenga menos tiempo. Pero me parece que lo que hay que debatir ahí es el conjunto. Hay sistemas de democracia directa que sacan, como en Uruguay, que tienen plebiscitos o que tienen referéndum sobre distintos temas. Bueno, ahí hay algo que hay que hacer para lograr una menor distancia entre la dirigencia. Nosotros somos una democracia representativa, según dice la Constitución. Bueno, que los representantes sean representantes. Hay que buscar la forma que eso sea mejor así. Jorge, ¿tenés fe para el domingo? Sí. ¿Tenés fe? Sí, tengo fe. Bien. Vos sabés que uno se concentra en vos porque sos el cabeza de lista, pero detrás tuyo hay millones de argentinos que tienen el profundo deseo de que Milei sufra una derrota este domingo en las elecciones. Yo creo que eso sería beneficioso para esos millones de argentinos que están sufriendo, y una parte de ese sufrimiento es injusto e innecesario. Mucha suerte en lo que resta de campaña y mucha suerte el domingo. Yo no puedo decir quién quiero que gane porque soy un periodista absolutamente imparcial y objetivo. Obviamente. Pero ojalá que gane el peronismo. Gracias, Jorge. No, gracias a vos. Nosotros nos queda media hora de programa, más o menos, un poquito menos. Ya venimos.